Entonces, o sea, lo primero es leer y leer comprensivamente, leer bien, saber de qué se trata el problema, saber qué uno debe obtener para resolver este problema, qué es lo que uno debe buscar. Eso es lo que es. Entonces, dice, la suma de dos números es igual a 17 y su diferencia es igual a 7. Allá los números. O sea, esto es una cuestión entre números. Los números se suman y los números se restan. Eso significa la diferencia. Ahora, me piden encontrar los números, pero yo no sé cuáles son los números. Entonces, una vez que uno ha leído y sabe que le piden encontrar números que sumados dan 17 y que restados dan 7, entonces el paso siguiente es identificar las variables con las que vamos a trabajar. Y entonces en esta solución vamos a poner sea x, vamos a llamar x un número, uno de esos números. Y luego y el otro. Ya, entonces he identificado que x es un número y que y es el otro número. ¿Ya? Ahora, vamos a lo que se nos plantea, a la información que se entrega en este problema. La primera información que surge allí es que la suma de los dos números es igual a 17. Entonces, yo escribo eso, sabiendo que un número es x y el otro es y, me dice la suma de esos dos números es 17. Entonces, escribimos eso, x más y es igual a 17. Y luego la otra parte del enunciado dice, y su diferencia es igual a 7. O sea, la diferencia. Y aquí tengo yo, entonces, el modelo. Este es mi modelo. Este es el plan. Esto es lo que yo voy a hacer, ¿ya? Para responder a la pregunta. Y el proceso a seguir es resolver esto, ¿ya? Yo les decía la clase pasada que lo más complicado siempre es llegar a esto, llegar al modelo. Resolver esto, ustedes ya lo saben. Yo se lo enseñé, conocen 4 formas de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, pero hay que llegar a esto. Y hay que llegar bien a esto. Porque si uno escribe otra cosa, en realidad va a obtener resultados que no corresponden. Y eso los vamos a ver. Ya los vamos a ver. Por lo pronto voy a resolver esto. Después vamos a verificar si la solución que encontramos es correcta o no. El método que voy a elegir para resolver va a ser el que me permita resolver esto de la forma más sencilla posible. ¿Cuál? El método de eliminación por reducción. ¿Por qué? Porque resulta que tengo a y positivo y a y negativo. Entonces, si lo sumo, lo voy a eliminar y es lo que busco yo. Entonces, voy a eliminar sumando hacia abajo. X más X es 2X. Y menos Y es 0. 17 más 7, eso es 24. Entonces debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 24. O dicho de otro modo, X va a ser igual a 24 dividido por 2. Es decir, X es 12. Si X es 12, vamos a ponerle número a esto. ¿Sí? Esta de aquí la vamos a reemplazar, ¿ya? En 1. Yo elegí 1, ¿alguien pudo haber elegido 2? Sí. ¿Y da lo mismo? Da lo mismo. Entonces, en 1, al reemplazar 12, voy a tener 12 más y igual 17. ¿Cuál debe ser el número
que sumado con 12 me da 17, entonces Y es 5. Veamos si es cierto. Verificamos. Verificamos. ¿Qué verificamos? Tengo el valor de X12 y de Y5. La primera, ¿qué me dice? X12 más el valor de Y, que es 5, ¿es igual a 17? Sí. En la segunda, X, que es 12, menos el valor de Y, que es 5, ¿es igual a 7? Sí. Entonces, por lo tanto, los números, aquí recién respondo, los números son 12 y 5. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, está anotando. Sí, pero eres tú nomás, por Vicente, los demás. ¿Qué pasó con los demás? Oye, a ver, espérate, no sé si en este curso es donde hay algunas cosas que están pendientes. Me voy a tomar un tiempito, discúlpenme. Pero, sí, aquí es. ¿Está Pablo en clases y Mateo Orellana? Sí. Pablo y Mateo, especialmente ustedes dos. También de algo para la Carlita, ¿ya? Chiquillos, hay una serie de actividades que ustedes no las contestaron. Y si no las contestan, yo tengo que, como no son notas sumativas, y es una actividad en clase, si no la hacen, yo puedo calificar con nota 2. Y significaría, al final, el promedio de todas esas actividades va a representar una nota. Y no sé cuál es la razón por la que no lo hicieron. Todas las actividades que yo doy acá son actividades para hacer. ¿Por qué? Porque ya se lo he dicho, lo voy a repetir. Las actividades son para desarrollarlas en clase. Si no alcanza en clase y es mucho lo que quedó por resolver, yo espero a la clase siguiente y continuamos resolviéndolo, y así lo he hecho. Si es poco, entonces debieran terminar. El hecho de hacer la actividad ya es una buena nota. El no hacerlo es una mala nota. Aquí no hay notas medianas. O es una buena nota o es una mala nota. ¿Ya? Solo por el hecho de responder una persona tiene un 7 que se promedia con el trabajo que realiza. O sea, si es una actividad y en la actividad respondió el 80% correcta, entonces eso es aproximadamente un 6, con el 7 de haber trabajado le da como promedio 6,5. Y ese 6,5 es la nota en esa actividad. Otra actividad lo mismo. 3 o 4 actividades, su promedio es una nota sumativa. Por lo tanto, ustedes hasta este momento deberían tener la nota de la primera prueba, la nota de la segunda prueba, más la nota de estos trabajos. Hay personas que han trabajado siempre y esas personas tienen
muy buena nota. Pero hay otros que no han trabajado y ahí en ese caso está Mateo, Pablo y Carla. Entonces, eso yo ya no puedo destinar tiempo para que lo hagan acá en clase. Yo se los voy a enviar nuevamente a su correo después de la clase, a cada uno, porque tengo que ir chequeando cuál es el que les falta y ir enviándolos uno por uno. Les va a llegar a su correo y lo deben responder. ¿Ya? Y Profe, va a Profe, ser plazo, ¿me puede enviar las cositas por correo porque no las encuentro? ¿qué cosa? Las cosas que hay que hacer, Pues, las y tareas la prueba, pendientes. ¿cómo la recibiste? Ah, no, por correo. Sí, pues. profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Son las actividades que son como las guías que hicimos antes o no? Sí, pues. Ah, ya. Bueno, Las previas. sí, Previas, yo cuando veo algún contenido o algo, después voy haciendo pruebas formativas. Esas son las actividades, pues. ¿Ya? Voy haciendo las pruebas formativas porque de ese modo me doy cuenta si están aprendiendo o no están aprendiendo, si lo entendieron bien o no lo entendieron bien, para que después les vaya bien en la prueba. Pero tienen que hacerlo, entonces nosotros, o sea, ustedes tienen clase conmigo hoy y mañana. Sí. Van a tener que apurarse, a lo más, yo el lunes voy a cortar esto, ¿sí? ya, Entonces yo profe, yo después de se las la voy a enviar. clase, escúchenme, yo después de la clase voy a enviarles, porque tengo que ver cada uno. No deben la misma actividad. Entonces, si fuese la misma actividad, la tomo toda y se la envío a todo igual. No. Tengo que ir uno por uno viendo qué deben y enviándoselo. ¿Ya? Aunque en su momento debo habérselo enviado, porque la evaluación formativa se la envió a todos, pero les voy a facilitar el trabajo enviándoselas todas juntas, pero ya no más. ¿De acuerdo? Ok. De Ya, acuerdo. chiquillos. Entonces se la Bien. envío todas yo, profe, entre hoy día y mañana. No, si me interesa que la envíen. ¿Ah? Que la envíen. Yo puse como plazo máximo el lunes. Bueno, Ya. ¿Cómo se llama, profe? Pero ¿cuáles son las cosas que No, uno pues, debe? Porque. te van a llegar por correo, Mateo. Ah, ok. ¿Ya? Y eso es lo que tienes que responder. Ya, Bueno, bien, vamos a ver, ¿se entendió esto o no se entendió? Oh, ¿estoy muteado yo? No, no estoy muteado. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? No. Ya, No, profe. ya, gracias. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Déjenme ver una cuestión. Ya. Entonces, el doble de un número uno más o menos del mismo tipo, pero un poco más complicado. El doble de un número más sumado, no más, sumado con el triple de otro da 3. Y su diferencia menos 1.
hallar los números. Hallar los números, punto. Ya. Nuevamente un problema de números. Ya vamos a ver problemas de otro. Hay problemas de relojes, problemas de llaves, problemas de líquido, de volumen, etc. Solución. Leamos primero. El doble de un número sumado con el triple de otro da 13. Y su diferencia menos 1. Allá los números. Ya. O sea, tengo dos números. Que no los conozco. Los debo determinar. Eso que debo determinar es mi variable, es mi incógnita. Entonces, sea X un número. Y evidentemente Y el otro. Vamos ahora a lo que nos dice el problema. El doble de un número sumado con el triple de otro. Ya. ¿Cuál voy a considerar como el doble? ¿A X o Y? X o Y. X. X, ya. O sea, voy a tener, gracias, Sayen. 2X, Sayen o Ayen, no sé quién me contestó. Me dice, el doble de un número, o sea, 2X, más el triple del otro, 3Y, da 13. Es igual a 3. La segunda ecuación, su diferencia es menos 1. O sea, X menos Y es igual a menos 1. Tengo mi ecuación. Tengo el modelo. Ahora debo resolverlo. Ya, esta es mi planificación. Que ahora le llamo modelo. Y debo resolverlo ahora, efectuar todo el proceso para concluir la respuesta. ¿Qué método voy a ocupar? Bueno, de los 4, uno siempre debe elegir, primero, el que le sea más sencillo de entender y de aplicar. Siempre. Y segundo, el que sea más fácil de aplicar acá. Pero primero, uno tiene que fijarse en cuál le es más fácil ejecutar a uno. Kramer, sustitución, reducción o igualación, ya, uno elige. Yo voy a elegir aquí nuevamente reducción. ¿Por qué? Porque tengo un más, tengo un menos, y aunque aquí no hay un 3, puedo multiplicar todo por 3 para que estén iguales con signo contrario. Por 3. Entonces me va a quedar arriba. La primera queda tal cual, no hay cambio. 2X más 3Y igual a 3. La segunda cambia. 3 por X. 3X. 3 por menos Y, menos 3Y. Y 3 por menos 1, menos 3. La ecuación 2 se transformó en esto. Y ahora, si ustedes se fijan, tengo 3 y menos 3. Sumo. Hacia abajo. 2 más 3. 5X. 3 menos 3. 0. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a quedar igual a 13 menos 3. Eso es 10. 5X igual a 10. Entonces X es igual a 10 dividido por 5. Es decir, X es 2. Si X es 2, bueno, voy a reemplazar acá mejor. En 2.
En 2. ¿Y qué me queda en 2? Me queda 2 menos y igual a menos 1. Ah. ¿Qué número? ¿Qué valor debe ser y para que 2 menos ese valor me dé menos 1? Ah, y es 3. Tengo los dos valores. Voy a verificar ahora. Entonces vamos a tener para 1, 2 por el valor de x, que es 2, más 3 por el valor de y, que es 3, debe ser igual a 13. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Igual 13, sí. En la ecuación 2 va a ser 2 menos el valor de y, que es 3. ¿Es igual a menos 1? Sí, también. Entonces, por lo tanto, los números son 2 y 3. ¿Ya? Oh, ya me dice que estoy quedando sin tiempo. Ya. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Profe, quería decirle que se me cayó la luz en la casa y acabo de poner el generador, así que acabo de volver como hace 2 Ya, ok. minutos. Ya, pero lo que te perdiste va a estar grabado, así que ahí lo puedes revisar. Ya, ¿hay alguna duda, Sí. chiquillos? Lo único diferente en esto es lograr, o sea, que aquí ya no les voy a dar yo el sistema de ecuaciones a resolver. Yo a ustedes lo que les voy a dar va a ser esto, el enunciado. Y ustedes deben encontrar el sistema y luego resolverlo. Eso es lo que corresponde hacer ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si hay un problemilla que pueda ser interesante. Es muy interesante. Se cantaba la patana, ¿no? Déjenme, porque lo que encontré no me gustó, así que lo voy a crear ahora. Ya. Voy a hacerlo aquí. Entonces, 4 veces la suma no, mejor, un número más 4 veces, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Se alcanza a ver 4 veces? Oh, no se alcanza a ver. Más 4 veces el otro da 3. Y el primero
sumado, a ver, no. Un número menos, este es menos. Un número. No, no les voy a dar el resultado ahí. Voy a borrar, chiquillos. Que no me quedó bien el enunciado. La diferencia de 4 veces un número con otro da 3. Y la suma del primero y la suma del primero con 3 veces el segundo da 17. Profe, ¿Sí? al Pablo se le cortó la luz. ¿A quién? Al Pablo, me acaba Ya. de decir. Ya, ok, Por eso gracias, le Mateo. salió. Hallar los números. Ya, lo leo. Porque quedan 3 minutos, así que va a quedar planteado. Alguien que lo anote para que después lo hagamos en la otra clase, así que no alcanzan a hacerlo ahora. La diferencia de 4 veces un número con otro da 3. Y la suma del primero con 3 veces el segundo da 17. Hallar los números. ¿Ya? Cuando se utiliza ese lenguaje, significa que es respectivamente, o sea, la diferencia de 4 veces un número con otro, ahí tengo un primer número y un segundo número, entonces después se hace referencia al primero, dice, y la suma del primero con 3 veces el segundo da 17, hallar los números. Por lo menos plantear la ecuación, encontrar el modelo, por lo menos. ¿Ya? ¿Les parece? Esto es para que lo hagan ustedes, ¿no? Hoy están súper silenciosos. Ok. Profe, se puso a chipear. Sí. Ya, qué bueno. Creo que va a llover fuerte, ¿eh? Eso dicen, pues yo tenía que ir fuera de Santiago el fin de semana y desistimos de ir por lo mismo. Entonces me daría mucha lata que no lloviera. No, pero ayer llovió súper fuerte en la noche. Sí, pues, pero yo me iba mañana. Ah, no, pero dicen que va a llover el sábado, sí. El viernes no, pero sí el Sí, por sábado. eso. Por eso. Que llueva harta nomás porque estamos en una hipersequía. Ah, Estamos en una hipersequía. sí. Qué bueno que llueva. Lo que pasa es que llueve por el efecto invernadero, las lluvias han cambiado. Entonces, de repente, en tiempo que no corresponde, llueve y llueve mucho, en muy poco tiempo y queda la escoba Sí, y porque queda la embarrada. Sí, eso fue lo que pasó aquí en el cajón del las Maipo. autoridades hacen las cosas al lote, no las hacen bien. Sí, en el cajón del Maipo cuando llovió en verano, mi papá me dijo lo mismo. El problema no fue que lloviera tanto, sino que cayó mucha agua en muy poco tiempo. El tiempo, sí. Y fue por eso que quedó la aluvión Exactamente. en Bien, Cajón del Maipo. chiquillos, saben que queda menos de un